Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es la sección Top 10. Top 10 es donde estudiamos temas históricos del mundo hispánico en general. Y bueno, nos alegra ser los pioneros en estos Top 10 históricos de la monarquía hispánica y que otras páginas han querido pues seguir el ejemplo de nosotros. Así que bueno, hoy les venimos con un top 10 especial y se trata nada más y nada menos que top 10 inventos de la monarquía hispánica. Y hay que recordar que la leyenda negra antiespañola señala que España pues fue un imperio atrasado y arruinado, pero en realidad es que ningún imperio se forma por casualidad, ni se mantiene 3 siglos sin avance. Y bueno, durante el siglo XVI y el XVIII hay que decirlo, España es una de las potencias científicas. Inclusive España fue durante todo el siglo XVI y XVII la primera potencia del mundo y una de las tres más importantes en el siglo XVIII, ¿no? Y resulta imposible pensar que estuviese divorciada de la ciencia, una nación que bajo el reinado sobre todo del emperador Carlos I se dio la gesta de dar la vuelta al mundo por primera vez en la historia de la humanidad. También es cierto que los monarcas, como personas sagaces y eminentes prácticos, favorecieron aquellas ramas de la técnica que tenían un uso útil para sus intereses, ¿no? Hay que decirlo de esa manera. Y pudieran ser ramas como la arquitectura, tanto civil como militar, la fortificación, la artillería, la ingeniería de minas, la construcción naval, la navegación, la cartografía, etcétera, ¿no? Entre otros, muchos. Y bueno, con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, pues se establecen las bases para el desarrollo de una actividad científica en España, con utilidad y rigor, que serán dos características fundamentales del siglo de las luces, como consecuencia de la influencia de Europa y de las ideas de la Ilustración, ¿no? Y bueno, los reyes ilustrados promoverán la docencia y la investigación en instituciones de nueva creación como academias, observatorios o museos, y nacen también, hay que recordarlo, las sociedades económicas de amigos del país, ¿no? Que se constituyen en relevantes centros científicos. Así que bueno, sin más vamos a empezar este top 10 y bueno, en el número uno tenemos un invento muy curioso, ¿no? Se llama la tartana. Y hay que decirlo, el quinto abuelo paterno de Simón Bolívar, que fue el primer Bolívar en venir en América, se llamaba Simón de Bolívar, ¿no? Identificado como el Viejo. Y él nació en Vizcaya en 1532 y fue procurador general y primer regidor perpetuo de Caracas, ocupando una serie de altos cargos en la administración hispánica y amasó, hay que decirlo, una gran fortuna en posesiones de tierras, minas y plantaciones, ¿no? Incluyendo también pescaderías de perlas en la isla de Margarita. Y en los archivos de Indias encontramos una real cédula fechada en 1592 a los jueces de registros de las Islas Canarias, en Tenerife y La Palma, para que permitan a Simón de Bolívar el Viejo, que fue nombrado tesorero de la provincia de Venezuela, que va con Domingo Bartolomé, que era francés, a probar un ingenio para pescar perlas y pasar de esas islas a la provincia de Tierra Firme. Y bueno, en este ingenio para pescar perlas iban a probar un invento subacuático que en 1584 Simón de Bolívar lo financió y era con este nombre de la tartana, cuyo inventor pues, es este francés, Domingo Bartolomé, que como señala la Real Cédula lo acompaña, ¿no? En este viaje desde España hasta las Indias en 1592. Bueno, este artefacto permitía extraer ostras a mayor velocidad y por consiguiente conseguir mayor cantidad de perlas sin tener que utilizar pues mano de obra, ¿no? Y bueno, en este viaje que realizó a España pues obtuvo buenos resultados, hay que decirlo, Simón de Bolívar el Viejo. Inclusive hasta le dieron en concesión un escudo de armas para la ciudad de Santiago de León de Caracas, ¿no? Y la orden también de no obligar a los indios a realizar trabajos forzados, sobre todo en esta pesquería de perlas en la isla de Margarita, por lo que tuvo una autorización para comprar 300 esclavos en África, con licencia de poder vender algunos en otras partes de América. Estos esclavos negros serían en su mayoría los buceadores, ¿no? Para conseguir perlas y bueno, por eso es que estaba tan interesado en hacer financiar este invento de la tartana. Y curiosamente, tenemos una imagen que es del Archivo General de Indias, que se trata también
de un aparato de buceo para naufragios y pesquerías de perlas, pero del año de 1720 inventado por Alexander Durán en Lima, Perú. Y bueno, este permitirá pues mayor permanencia del buceador bajo el agua para facilitar la respiración mientras sacaba a la superficie las perlas o artefactos de un naufragio, ¿no? Así que bueno, hablando de estos artefactos de buceo, vamos con el número 2 para seguir con este tema de buceos. Y bueno, no sabemos cuál fue el resultado de la tartana, si fue efectivo o no en la pesca de perlas de Margarita, pero sí sabemos que existió y existen los planos de este invento. Pero hay un inventor en la península que se llama Jerónimo de Ayans y Beaumont, que fue un inventor navarro del siglo XVI y su perfil es enormemente prolífico, porque además de inventor, Beaumont destacó en los campos de ingeniería, la ciencia, la administración, el arte y el ámbito militar. Es llamado el Da Vinci español. Imagínense lo importante que fue el cerebro de este hombre para su época, ¿no? Y él también inventó un traje de buzo, ¿no? Y es que en agosto de 1602 Jerónimo le mostraba al rey su nuevo invento, ¿no? Un hombre vestido con un innovador traje que se disponía a sumergirse en las aguas del río del Pisuerga, ¿no? Y el traje era de cuero y se complementaba con una campana de madera, unas chapas de cobre y un cristal que le permitía al buzo pues ver al exterior, ¿no? Y así mediante tubos y fuelles que el propio buceador accionaba, se conseguía acumular aire en una vejiga y accionar la entrada y la salida del mismo. De esta manera el buceador podía permanecer debajo del agua durante mucho tiempo y Jerónimo pues había diseñado un traje de buzo que funcionaba mediante el diseño de lo que posteriormente llamaríamos la botella de aire comprimido, ¿no? Inventada 250 años después por James Elliot y Macavity Alexander. Y lo hizo con el objetivo de permitir a los recolectores de perlas que trabajaban en América, pues permanecer más tiempo bajo el agua. Vemos que la industria perlífera en la América hispana, pues llegó a ser muy importante, sobre todo por los réditos económicos que representaban para la monarquía hispánica, ¿no? Así que bueno, vamos con el número 3 de este top y vamos a hablar de la máquina algodonera, ¿no? Y resulta interesante que durante el viaje realizado por el prusiano Alexander von Humboldt por la provincia de Venezuela, en el año de 1800, él dejó constancia de la existencia de varios inventores de artefactos mecánicos y científicos, ¿no? Pero en una de esas crónicas que nos señala Alexander von Humboldt, hay un caso no tan conocido que es en el pueblo de Bárbula, ¿no? En el actual estado Carabobo, donde conoció a un andino, específicamente merideño, que era mayordomo de una hacienda algodonera y había inventado una máquina para separar el algodón, el cual era movida por ruedas hidráulicas, mulas y otros elementos. Y bueno, Humboldt señala en su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente sobre este caso lo siguiente. Vamos a abrir comillas para citar a Humboldt. En Bárbula, que se cultiva el cacotero y algodonero, encontramos lo que es muy raro en aquel país, dos grandes máquinas con cilindros para separar el algodón de su semilla, la una movida por una rueda hidráulica y otra por un baritel y mulas. El mayordomo de la hacienda que había construido estas máquinas era natural de Mérida, conocía el camino que conduce de Nueva Valencia por Guanare, Misagual a Barinas, y de aquí por el barranco de Callejones al páramo de Mucuchíes y a las montañas de Mérida, cubiertas de perpetuas nieves. Las nociones que él nos dio sobre el tiempo necesario para ir de Valencia por Barinas a la Sierra Nevada y de esta por el puerto de Torunos y el río Santo Domingo a San Fernando de Apure. No fueron infinitamente preciosas. Nadie puede imaginarse en Europa cuán difícil es adquirir informes exactos en un país en el que las comunicaciones son tan poco frecuentes y de donde se complacen en disminuir o exagerar las distancias según el deseo que se tiene de animar al viajero o de disuadirlo de sus proyectos. Cerramos comillas. Bueno, lo importante de esta crónica de Alexander von Humboldt es que nos habla, ¿no? De esa máquina con cilindros que separaba el algodón de su semilla, ¿no? Movida por una rueda hidráulica y también había otra con un baritel y mulas. Y bueno, vamos con el número 4 de este top 10 y se trata nada más y nada menos que de la silla de ruedas. Aunque no está muy claro quién fue el inventor de la silla de ruedas, la primera que fue concebida para transportar a una persona
fue creada para el monarca Felipe II de España en 1595 por un inventor anónimo, ¿no? Inicialmente se llamaba la silla del inválido y posteriormente Stephen Farfler construyó en 1655 una silla autopropulsada sobre tres ruedas para sí mismo. Y bueno, existe la constancia de que esta complejísima silla de ruedas reclinable fue creada para Su Majestad Felipe II y que sería el precedente del actual, ¿no? Que fue inventada en 1783 por John Townsend de Bath. Así que bueno, interesante la historia de la silla de ruedas, que bueno, tiene su precedente, ¿no? En la monarquía hispánica. Vamos con el número 5 y es un pararrayos en el llano venezolano, ¿no? Y es que cuando Alexander von Humboldt visitó los llanos venezolanos, descubrió que la población de calabozos a un hombre, ¿no? Que le pareció asombroso y este hombre se llamaba Carlos del Pozo y Sucre, ¿no? Este hombre había construido con sus propias manos un sinnúmero de inventos científicos que estaban a la altura de lo más avanzado de Europa para la época, ¿no? Y todo sin otro recurso que una biblioteca personal que él tenía. Y bueno, participó en la provincia de Trujillo contra el movimiento de los comuneros de 1781 en el ejercicio de su cargo como visitador real del estanco de tabaco. Luego del Pozo y Sucre sería teniente de justicia mayor interino en Calabozo, combatiendo a las fechorías de los vagos y los maleantes. Y se retirará luego pues, a Calabozo, donde desarrolla su habilidad mecánica y su afición por la física para producir electricidad, ¿no? Y construye este pararrayos que coloca en sitios estratégicos del pueblo de Calabozo a fin de evitar los estragos e incendios que se daban mucho en aquella zona de los llanos. Igualmente, el abrir una zanja o canal para desviar las aguas en épocas de lluvias y evitar inundaciones, otro de los inventos que hizo Carlos del Pozo y Sucre. Y bueno, como digo, su mayor fama se la debe al barón von Humboldt, quien lo menciona en su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Y bueno, y se asombra de encontrar estos instrumentos científicos a la altura de Europa, como dije, ¿no? Hechos por Carlos del Pozo, quien desconocía que ya habían sido inventados en el viejo mundo, ¿no? Y si quieres citamos a Alexander von Humboldt. Dice, abro comillas, encontramos en Calabozo, en el corazón de los llanos, una máquina eléctrica de grandes discos electróforos, baterías, electrómenos, un material casi tan completo como el de nuestros físicos en Europa, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, su nombre y sus avances científicos, lamentablemente, los de Carlos del Pozo y Sucre no son nombrados por la historiografía oficial de Venezuela por ser partidario de la corona española durante la guerra de independencia y además porque les interesa mantener la falsa creencia de que la Capitanía General de Venezuela vivió 300 años de pobreza y atraso bajo la monarquía hispánica, ¿no? Y bueno, vamos con el número 6 de este top 10 y vamos a hablar de una máquina de tabaco, ¿no? Y bueno, en el Archivo General de Indias podemos observar un invento que tiene como nombre, abrimos comillas, lo que dice el documento, vista de una máquina para cernir tabaco de la Real Fábrica de Cigarros de México, fechado en 1785. Así que bueno, es un ingenio inventado por Alonso Francisco González, el cual tenía como objetivo la reducción de costes y tiempos en el proceso de producción del tabaco, ¿no? Y bueno, los oficiales virreinales y los peninsulares estuvieron años debatiendo sobre la posible utilidad de la máquina, ya que los experimentos que se realizaban en ocasiones no daban los resultados en materia de rendimiento esperados, ¿no? Finalmente se consideró que en ciertos contextos productivos y con la posibilidad de introducir algunas mejoras, el invento podría llegar a ser rentable. Además, entre los aproximadamente 900 folios que incluye este expediente sobre este asunto, aparecen detallados informes que desmenuzan el funcionamiento del ingenio, que para su funcionamiento requería de la presencia de tan solo 5 operarios y de un animal de carga, o sea, elevaba mucho más la productividad de las haciendas de tabaco. Así que bueno, interesante este número 6 y vamos con el número 7. El número 7 se trata de un dirigible para globos aerostáticos. Y bueno, hemos hablado de este tema en nuestro canal de YouTube varias veces sobre los globos aerostáticos y el vuelo de los globos aerostáticos fueron muy comunes durante la monarquía hispánica. De hecho, el 20 de enero de 1785,
Entre las factuosas actividades de cumpleaños del rey Carlos III en la ciudad de Caracas, estuvo el vuelo de un globo aerostático tipo Montgolfier, ¿no? El tercer globo que se elevó en el continente americano, hay que decirlo, tras México y Haití. En 1809 se vuelve a elevar otro globo aerostático en Caracas, pero esta vez en honor al rey Fernando VII. Y en 1816 en la ciudad de Maracaibo también se eleva otro en honor a Fernando VII en plena guerra de independencia en Venezuela, ¿no? Pero estos globos, hay que decirlo, iban con la dirección del viento, ¿no? Y a Bernardo de Galvez, el héroe de Pensacola, que fue gobernador de la Luisiana española y virrey de la Nueva España, le interesaban también otros tipos de conocimientos. Interesaban las letras, escribió de hecho un entremés en su juventud, y la ciencia, hay que decirlo así. Y en el último cuarto del siglo XVIII, Galvez se dejó llevar por la fascinación que despertaban los globos aerostáticos e ideó un invento para dirigirlos y poder aplicarlo así al mundo militar, ¿no? Y diseñó un artefacto dotado de velas movidas por un hombre que fue experimentado en el río Manzanares en marzo de 1784. Y el resultado de dicho ensayo e investigación de Bernardo de Galvez fue publicado en la Philosophical Translation of the Royal Society de Londres, Inglaterra. Así que bueno, Bernardo de Galvez también fue un prodigio en esto de los avances científicos de la monarquía hispánica. Vamos con el número 8 y bueno, vamos a hablar de otro invento de Jerónimo de Ayans, ¿no? El Da Vinci español, el llamado Da Vinci español. Y bueno, hay que decirlo, su éxito militar abrió las puertas para su nombramiento como administrador general de minas del reino en 1587. Y fue en este rol que Ayans y Beaumont comenzó a concebir una variedad de inventos, ¿no? Con alrededor de 48 patentes otorgadas por el rey, y sus invenciones incluyen el traje de buzo del que hablamos anteriormente en este top 10, también un prototipo de barco sumergible y una máquina de vapor primitiva, que es este que nos ocupa en el número 8 de este top 10, ¿no? Y es que esta última fue diseñada para extraer agua acumulada en minas y precedió a la revolución industrial en más de un siglo y medio. Y dado a que uno de los problemas más importantes del trabajo minero era la inundación de las mismas minas, ¿no? Y Jerónimo de Ayans crea un sistema que permitía elevar el agua para sacarla al exterior y mediante el empleo del vapor de agua como herramienta principal, y se crea un método de extracción de agua que aprovechaba la energía del mismo, ¿no? Una caldera que calentaba el agua que se quería eliminar y esta se convertiría en vapor, ¿no? Y se elevaba por presión hacia un depósito de descarga. Y bueno, Jerónimo se había adelantado ideando un sistema que revolucionaría el mundo un siglo y medio más tarde, ¿no? Con el invento de Tomás Savery en el año de 1698 y considerada como la primera máquina de vapor del mundo, solo que la de Savery introducía el agua por vacío en lugar de por el efecto de la gravedad, ¿no? Como comentaba Nicolás García Tapia en una conferencia de la Universidad de Navarra, hay indicios de que Savery pudiera conocer el invento de Ayans. Y bueno, los emprendedores británicos mejorarían el sistema español en los años siguientes, y esto culminaría con el invento de la locomotora, ¿no? En el siglo XIX. Y bueno, Jerónimo de Ayans, como he dicho anteriormente, en ocasiones es denominado como el Da Vinci español, y fue uno de los personajes más interesantes de la península, ¿no? Y aunque ha estado durante mucho tiempo entre las sombras, a día de hoy debe ser conocido y recordado por todo aquello que una mente tan avanzada como la suya aportó para las ciencias del mundo hispánico. Así que bueno, vamos con el número 9 de este top, y es un artefacto muy curioso, ¿no? Se trata nada más y nada menos que la navaja, porque la navaja empezó a usarse como arma corta a finales del siglo XVI, tras la prohibición del emperador Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? De que nadie pudiese portar armas de hoja larga, ¿no? Y entonces la ventaja de la navaja es que podía permanecer oculta a simple vista gracias a sus pequeñas dimensiones. Y bueno, esta arma de hoja corta también comenzó a ser utilizada por los barberos como herramienta de afeitado para sus clientes, ¿no? Así que bueno, este número 8
bien, perdón, número 9, bien curioso como es la navaja. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este top. Recordemos que el número de orden de este top pues es al azar, no estamos hablando de que un invento sea más importante que otro. Así que bueno, vamos con el último, el número 10, y es otro invento también de Jerónimo de Ayans, porque es que este hombre hizo tantos inventos que no nos podemos dejar por fuera, ¿no? Y no es menos interesante, ¿no? Se trata nada más y nada menos que del sistema de ventilación ideado por Ayans, ¿no? Debido también a la problemática que sufrían los mineros por las altas temperaturas de bajo tierra, ¿no? En las que tenían que trabajar en las minas. Y Jerónimo idea un sistema de eyección de vapor que convertía el aire en aire notablemente enfriado mediante una red de tubos, ¿no? O sea, de esta manera hacía mucho más habitable el ambiente de trabajo de los mineros bajo tierra, ¿no? Y hay que decirlo, es prácticamente la invención del aire acondicionado, ¿no? O por lo menos un prototipo anterior al aire acondicionado moderno, y es también hecho por Jerónimo Díaz. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, ya hemos llegado al final de este top 10, esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen algún tema que queramos contar y hacer un top 10 en especial, pueden dejarnos en los comentarios en la parte inferior del vídeo. Y bueno, recordarles que si les gustó pues este top 10, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Recuerden que nuestros artículos de investigación histórica pueden leerlos a través de nuestras redes sociales de Venezuela Provincial. Estamos tanto en Facebook como en Instagram publicando nuestros artículos de investigación histórica. Si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González y Mario Pérez. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Top 10 inventos bajo la monarquía hispánica. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y salud. Chao, chao.